Muy buenos días, bienvenidos a nuestra educación virtual a pacientes y familias de la Unidad Funcional de Cáncer. Sea este un momento para encontrarnos y hablar acerca de muchos temas de gran interés para nuestros pacientes y sus familias. Hoy nos invita a reflexionar esta conferencia virtual sobre nutrición en el paciente oncológico. ¿Cuál es el papel de las frutas y las verduras en el cáncer? ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos en nuestro pensamiento el papel de frutas y verduras como parte del concepto? Les queremos presentar hoy en esta puesta en marcha todo un esfuerzo que hemos realizado desde la Unidad Funcional de Cáncer a través de el equipo de nutrición. Este va a ser un encuentro muy interesante y merece la pena tener un sitio reservado para asistir a la conferencia y a todas las actividades culturales que vamos a programar por vía virtual y que iremos informando en los siguientes días. Se hace un espacio para agradecerles también su asistencia, el interés que presentan ante este encuentro virtual. Cada miércoles tendremos un encuentro con temas de interés que van a ser realmente importantes para cada uno de los pacientes, no solamente pacientes, sino también familias. Hoy quiero recordarles que en la Fundación Valle del Lili nos interesa que ustedes conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes, cuidar integralmente su salud y la de su comunidad siguiendo las recomendaciones del médico, informar de manera veraz, clara y completa su estado de salud al médico tratante, brindar trato digno y humano al personal que lo atiende y respetar la intimidad de los demás pacientes. Son responsabilidades que van en doble vía. Así como desde la institución nos preocupamos porque ustedes las reciban, también nos interesa mucho que el personal se sienta igualmente tratado de una manera cálida y que en ustedes queden guardados estos derechos y deberes para que los podamos aplicar en todas las etapas de la vida. Quiero presentarles a la doctora Lina María Vargas, nutricionista dietista de la Fundación Valle del Lili. Ella se dedica a la atención de nuestros pacientes a través de la consulta externa. Y quiero presentarles al doctor Luis Fernando Aguilar, nutricionista dietista, diplomado en cuidados paliativos. Tiene en este momento un máster en condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y el desarrollo, candidato a título. Hace parte de nuestro equipo de Fundación Valle del Lili, atiende a los pacientes en el área de OSA. A todos ustedes y a ellos también, los invitamos a que hagan parte del programa de educación al paciente oncológico y su familia. Hablemos de cáncer, con contenidos acerca de diferentes aspectos, las generalidades del tratamiento, de la enfermedad, el manejo de emociones y el dolor, la nutrición en general, que es la que nos atañe hoy, y la prevención de infecciones. Tenemos un área dispuesta para ustedes donde les invitamos a que se acerquen cada que terminen una atención, sea en el área de consulta externa o en la hospitalización relacionado con el cuadro oncológico. Quedan ustedes invitados a ingresar a la unidad funcional de cáncer. La tenemos ubicada en la Torre 4, piso 8. También tenemos en la Torre 7, piso 6 de la sede principal. Y en cada una de las sedes alternas tenemos también una oficina de la unidad funcional de cáncer. Allí tenemos un espacio donde se les realizarán todos los trámites internos. Ya no tienen que ir a hacer trámites en la EPS, lo hacen directamente con nosotros, dejan sus órdenes radicando y nosotros nos encargamos de hacer el proceso siguiente para que tengan las autorizaciones a tiempo. Este espacio y esta cuñita era necesario para que ustedes sepan que también nos estamos acompañando, no solo en educación, sino dentro de todo el trámite que corresponde a su enfermedad. Los invitamos pues a que participen de este evento. Bienvenidos. Okay. Ahora. Aquí. Ahora sí. Bueno, muy buenos días para todos. Como Diana nos presentó,
Estamos aquí acompañándolos mi compañero Luis Fernando Aguilar, Lina María Vargas, nutricionistas de profesión, de corazón, amamos lo que hacemos. Y en verdad que es un placer poderlos acompañar en esta mañana para compartir un espacio en un tema tan importante. Sabemos que este es uno de esos temas en los que todos tenemos un conocimiento básico. Todos sabemos que debemos comer frutas, vegetales, que son buenos, que son importantes, pero desafortunadamente, aunque lo sabemos, la experiencia nos muestra que el 50% de la población no los consume. Tenemos frases célebres en la consulta como no me gustan, no me criaron para eso es para los conejos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que empezamos un proceso de conciencia, sobre todo en una enfermedad tan importante como lo es el cáncer, en que en realidad tenemos que trascender del conocimiento del concepto a la práctica y en verdad empezarlos a incluir. Como lo hablábamos con Luis Fernando cuando estábamos construyendo esta charla, existe un exceso de información. Hoy en día los pacientes están abocados a redes sociales, los pacientes están abocados a información donde quieran encontrarla. Y como sabemos que todo lo que es alimentación es un tema muy amplio, la idea de estos webinars es desarrollar temas muy puntuales y muy específicos para poder trabajarlos bien. Hoy solamente haremos un énfasis específico en cómo se benefician los pacientes oncológicos en el consumo de fruta y vegetales, desde el punto de vista de la prevención, tanto del desarrollo de la enfermedad como en posibles recaídas, así como también se van a beneficiar aquellos que ya cuentan con la enfermedad y se encuentran en un tratamiento oncoespecífico. Sabemos que hay inquietudes sobre el consumo de carne, de lácteos, de carbohidratos, de suplementos. Entonces la idea es que en cada una de las charlas iremos desarrollando puntualmente los temas, pero tengamos en mente que hoy vamos a enfocarnos en frutas y vegetales. ¿Cómo vamos a desarrollar este lindo tema para que se ubiquen y vayan teniendo presente que si hay inquietudes con esta agenda del día las podemos ir desarrollando, y también tendremos hacia el final un espacio para resolver aquellas preguntas que hayan surgido alrededor de la charla? Hablaremos primero sobre cómo se caracterizan las frutas y las verduras, cuáles son esos nutrientes protectores que tienen las frutas y las verduras, vitaminas, minerales, su efecto antioxidante, la fibra, cuáles son los efectos de estos antioxidantes en el tratamiento oncoespecífico y cómo puede mejorar esto la calidad de vida de los pacientes, cómo incide consumir frutas y vegetales en la prevención de cánceres específicos y sobre todo en lo que atañe al tracto gastrointestinal. También hablaremos un poco sobre los métodos de preparación, cómo aprovechar mejor los nutrientes, por qué hay que comer vegetales crudos, qué pasa versus los cocidos, cómo se afectan los nutrientes, por ejemplo, en un jugo, en un batido, frente a una fruta en porción. También cómo podemos prevenir las infecciones por alimentos. Muchos pacientes previenen la infección no comiéndolos, pero la idea es que aprendamos que los necesitamos incluir y que debemos tener un buen proceso de selección, manipulación y desinfección, y eso lo vamos a hablar en este tiempo. Les daremos una recomendación muy práctica al final y posteriormente estaremos despejando las inquietudes que tengan, que pueden escribir a través del chat. Entonces, entremos en tema. ¿Cuáles son esas ideas claves cuando vamos a caracterizar frutas y vegetales? Cuando hablamos de frutas, hablamos de esa parte pulpa o carnosa de ciertas plantas que usualmente está asociada a semillas y que son de un sabor dulce y comestibles en un estado crudo y natural. Y hablamos de verduras y hortalizas, también como esas partes comestibles de las plantas que tienen muy baja densidad calórica, que tienen un consumo tradicional más que todo en ensaladas, platos cocidos, como acompañantes o aperitivos. Y es importante que sepan que en esta parte o en esta zona de verduras y hortalizas tenemos que excluir los tubérculos y las raíces, porque aunque son alimentos, son nutritivos, ¿sí? Tienen otra densidad calórica por ser ricos en almidón y carbohidratos, y digamos que no hacen parte
de este tiempo de charla y no se pueden colocar al mismo nivel. Hay pacientes, por ejemplo, que dicen que comen vegetales porque comen papa y arracacha. Entonces es importante que tengan en cuenta que debemos excluir los tubérculos y las raíces de este grupo. Tanto las frutas como las verduras tienen un alto contenido de compuestos bioactivos que son protectores celulares y realmente son alimentos complementarios, no podemos excluir unos de otros. En hospitalización tenemos una queja frecuente y es que los pacientes rechazan mucho las verduras y la mayoría creen que están solucionando el problema reemplazándolo por una porción de fruta. Entonces, la primera idea que les queremos dejar claras es que todas son fuente de nutrientes diferentes y que estos nutrientes se van a unir para actuar de una manera específica en el sistema inmunológico. Entonces, si es un engranaje perfecto, no podemos excluir del engranaje algún alimento. Todos son complementarios, así que ni la fruta reemplaza la verdura, ni la verdura reemplaza la fruta. Pero hablemos de cuáles son esos nutrientes protectores. En realidad son muchos, como les decía al principio, es un tema muy amplio, pero elegimos unos muy puntuales que vamos a asociar a alimentos. Y mientras yo voy hablando, me gustaría que las personas que están escuchando la charla se vayan haciendo un autoexamen. Hay alimentos que voy a mencionar que probablemente ni les pasan por la cabeza, no están haciendo parte de sus neveras. Entonces, quiero que aterricemos la teoría a la práctica y empecemos a evaluar qué tanto de estos alimentos que yo voy a mencionar estamos consumiendo. Uno de los nutrientes más esenciales en las patologías oncológicas es la vitamina A o los carotenos. Hay muchas fuentes de vitamina A en los alimentos, pero como estamos enfocados en frutas y vegetales, hablemos de alimentos como la zanahoria, el durazno, la papaya, el melón, la auyama o más conocido como zapallo aquí en el valle, el brócoli, las espinacas y en general las hojas verdes como las espinacas, como las acelgas. Resulta que la vitamina A tiene un efecto constructor. Cuando hablamos de efecto trófico y protector en la piel y en las mucosas, hablamos de un efecto constructor. Cuando los pacientes están en quimioterapia, muchos cursan por mucositis, les salen ulceraciones, peladuras en la piel y esta vitamina interviene en la reparación de esos tejidos, además de participar en barrera de las células de defensas del sistema inmunológico. Es parte fundamental de la membrana celular. Asimismo, la vitamina C, que tiene muchas fuentes, o el famoso ácido ascórbico, dentro de las que principalmente los pacientes destacan los cítricos. Sí, claro, la naranja, la mandarina son fuente de vitamina C, pero también lo son el kiwi, también lo es la fresa, también lo son las frambuesas, las moras, los arándanos frescos, la guayaba, creo que es la principal fruta fuente de vitamina C, el mango, el pimentón, el perejil, las coles, el tomate, la cebolla. ¿Cómo va el autoexamen? ¿Qué tanto de estos alimentos estamos consumiendo? Pero hay otro punto importante y es no solo estos alimentos son fuente de vitamina C, sino que si está en su forma natural y cruda, tendremos la mayor cantidad o la mayor concentración de esta vitamina, pues ella se destruye en gran parte por el calor o la cocción. Cuando las personas someten estos alimentos a cocción, destruyen la vitamina C, pero también el almacenamiento de los alimentos o el estado de maduración o la aplicación de procesos físicos como los licuados o macerados alterarán la concentración de vitamina C. No hay la misma concentración de vitamina C en una naranja o mandarina que yo me como con toda la fibra a si la macero o la paso por un colador en un jugo. La vitamina C tiene altas propiedades antioxidantes, inhibe la formación de nitrosaminas, que sabemos que son compuestos precursores de células cancerígenas, actúan como defensores celulares para prevenir esa mutación desordenada de las células que observamos en el cáncer. Otra vitamina muy importante, aparte de la A o aparte de la C, es la vitamina E. Los vegetales propiamente no son la fuente principal de esta vitamina. Sabemos que los cereales integrales, los aceites, los frutos secos son muy buena fuente de vitamina E. Pero queremos dejarles claridad que esta vitamina se encuentra en una cantidad importante en las verduras y hortalizas de hoja verde,
que muchas veces son rechazadas por los pacientes oncológicos, pues su queja es el sabor, que no saben a nada, que es pasto, o que cómo lo van a desinfectar, y entonces prefieren no comérselos que llevarlos a un proceso de desinfección. Pero todas las hortalizas y las hojitas verdes, las espinacas, las acelgas, las lechugas frescas, son una fuente importante de vitamina E que participa también en esa línea de defensa del sistema inmune, y es más que todo una vitamina comunitaria. Trabaja en conjunto, por ejemplo, con la vitamina C o con minerales como el selenio, neutralizando radicales libres, esas células locas que están en el organismo provenientes de todos los agentes externos que nos contaminan, de aquellas cosas malas que nos comemos y que se quedan por ahí circulando buscando dañar tejidos. Tanto esta vitamina E como la vitamina C vienen a neutralizar todo lo que quiere alterar el ADN de nuestras células. Cuando hablamos de alteración celular, estamos hablando de fases iniciales de la tumoración. Entonces vayan pensando en qué tanto están comiendo estos alimentos de los que les estoy hablando y cómo una ingesta importante de estos alimentos proviene el mayor avance del cáncer o el daño de las células. Otra vitamina importante de la que queremos hablarles es de la vitamina B3 o la famosa niacina. Al igual que la vitamina E, tiene otras fuentes y otras fuentes de origen animal, pero dentro de lo que nos atañe hoy, que son las frutas y verduras, tenemos fuentes importantes como el aguacate, como los higos, como las arvejas verdes o como la ciruela. También es un potente inhibidor del daño o la degeneración celular. Otros minerales importantes o vitaminas importantes, tenemos el selenio, el zinc, el ácido fólico. Como les decía, al igual que la vitamina E, tienen otras fuentes de origen animal. Las carnes, por ejemplo, son una muy buena fuente de zinc. Pero dentro de lo que estamos hablando hoy, tenemos a las uvas, a las fresas, a la sandía, al kiwi, a los champiñones, al aguacate, al pepino, a los ajos, al brócoli, a las espinacas, las acelgas, las alcachofas, la berenjena. ¿Cómo va la evaluación de ingesta de estos alimentos? Resulta que todos son una excelente fuente de estos nutrientes que, aparte de inhibir la formación de células locas o células tumorales, también participan en el desarrollo de células CD4, que sabemos que son células que fortalecen nuestro sistema inmune, nos defienden de infecciones o de agresiones del medio. Todos estos nutrientes de los que les he hablado hacen parte de la protección de la célula. Y no solamente, como les decía al principio, estamos pensando en protección o prevención del cáncer, sino del mismo tratamiento, cómo deteriora las células. El mismo tratamiento del cáncer, así como busca deteriorar las células negativas, también deteriora otras células y necesitamos estos nutrientes para defenderlas. La fibra es otro de los nutrientes importantes que contienen las frutas y las verduras. No solamente porque va a fortalecer la microbiota intestinal. Hoy en día se habla mucho de microbiota y las personas creen que solucionan el tema tomando probióticos o consumiendo alimentos con probióticos. Es un tema muy complejo, pero en realidad la microbiota es algo que venimos alimentando desde el día que nacimos. La lactancia materna, los alimentos a los que hemos estado expuestos desde el día en que nacimos, han estado fortaleciendo esos microorganismos que viven de manera simbiótica en nuestro intestino. Están ahí, no nos hacen daño y son la primera línea de defensa que tenemos para que no vengan bacterias patógenas a fijarse en nuestros intestinos. Entonces la fibra alimenta esa barrera de protección. Al no consumirla, estamos dejando libre esa barrera para que ingresen microorganismos a producir infecciones. Asimismo, la fibra va a acelerar la motilidad del intestino, va a hacer que podamos evacuar más fácilmente y que haya menor contacto de sustancias tóxicas en el tracto gastrointestinal, y eso va a hacer que estas sustancias tóxicas no pasen a nuestros tejidos. La fibra es otro de estos nutrientes importantes. Preferimos salir a comprar una fibra artificial que consumir la que contienen las frutas y las verduras. Pero queremos traducir esos nutrientes a la enfermedad. Sabemos que los pacientes que son sometidos a radioterapia, quimioterapia, tienen fuertes efectos colaterales. Y dentro de esos principales efectos, por ejemplo, está la mucositis que les mencionaba anteriormente. Les acabamos de hablar de cómo estas vitaminas construyen tejidos.
Hay estudios serios que demuestran que si bien es cierto, el consumo de frutas y verduras no va a prevenir que aparezca, o sea, es claro que los pacientes van a cursar con mucositis, pero van a tener una recuperación más rápida y van a tener menos efectos y van a poder avanzar más fácil con su proceso de alimentación. Otra de las consecuencias que generan muchas quimioterapias o medicamentos utilizados para el manejo del dolor en el cáncer, como los opiáceos, es que generan mucho estreñimiento y es algo con lo que luchan los pacientes. Estamos hablando que la ingesta de fibra favorece el tránsito intestinal, entonces no es admisible que un paciente que está siendo sometido a quimioterapia, radioterapia o paciente que tiene estos medicamentos opiáceos no consuma frutas y vegetales, que tal vez no van a ser el 100% de la solución, pero son una clara medida coadyuvante. Asimismo, el paciente con mucositis tiene muchas alteraciones sensoriales que hace que los alimentos les sepan maluco, metalizados. Sabemos que nutrientes, por ejemplo, como el zinc, intervienen en mejorar un poco esa percepción del gusto por los alimentos, nos va a ayudar a podernos alimentar mejor a pesar de estar siendo sometidos a estos tratamientos tan agresivos. Entonces, si sabemos que las vitaminas, los minerales y la fibra actúan en la piel, actúan en la defensa, actúan en la digestión, no van a ser la cura, pero definitivamente van a mejorar la calidad de vida del paciente oncológico. Ahora, sabemos que hay mucha información y que las personas consultan aquí, consultan allá, entonces nosotros queremos que tengan fuentes confiables de información. Lo que nosotros estamos hablando lo hemos investigado. Hay entidades como el Fondo Mundial de la Investigación del Cáncer o el Instituto Americano de Investigación del Cáncer, como pueden ver el logo en la pantalla, donde ustedes mismos como pacientes pueden ingresar y van a encontrar toda la evidencia científica que muestra cómo consumir frutas y vegetales juega un papel crucial en la protección del desarrollo de la enfermedad, la propagación y sobre todo la prevención de volver a recaer en él. Hay muchos pacientes, nosotros en consulta externa vemos pacientes, por ejemplo, que se les encontró tempranamente un cáncer gástrico, fueron sometidos a una gastrectomía, a radioquimioterapia y hoy día están limpios, pero es impresionante ver cómo en el paso de los años muchos pacientes los conocí, por ejemplo, en hospitalización, en el área donde está Luis Fernando, y hoy día los estoy viendo en consulta externa y a pesar de que ya cruzaron por la enfermedad, la atravesaron, vivieron todo el drama de lo que es una quimio y una radio, y hoy día se siguen alimentando mal y siguen sin comer frutas y vegetales. Entonces, si no queremos que vuelva a haber aparición de células tumorales, tenemos que seguir previniendo. Claramente, el consumo de frutas y vegetales va a afectar la aparición de cualquier cáncer, pero nosotros queremos hacer énfasis en que hay principales localizaciones tumorales que se van a relacionar más o que va a haber mayor prevención con la ingesta de frutas y verduras. Por ejemplo, todo lo que es cáncer de boca y garganta o cavidad oral, cáncer en el esófago, cáncer en el estómago, cáncer a nivel intestinal o cáncer de recto, digamos que son los que se ven más beneficiados por una ingesta efectiva de estos alimentos. Es cierto que hay factores que no son modificables en el desarrollo del cáncer o en la reaparición de los tumores. Y así haya factores que no sean modificables, sabemos que los estudios respaldan que una dieta sana y una vida saludable van a ser preventivos, protectores y que lo que esté a nuestro alcance lo tenemos que hacer para no desarrollar esta enfermedad o para poder hacer más llevadero un tratamiento a quienes ya están sometidos a ella. En este momento los dejo con Luis Fernando, que nos va a hablar un poco de la parte práctica de la preparación, de la elección, y al final daremos una recomendación sencilla de cuánto comer y resolveremos sus preguntas. Gracias. Bueno, buenos días. Pues la idea de esta parte, de esta sesión de la presentación, es hablar un poco sobre cómo preparar los alimentos, en especial las frutas, las verduras, si es necesario cocinarlas, si se pueden cocinar, características que se deben de tener al momento de comprar los alimentos.
Bueno, existe algo que se llaman métodos de cocción, que es la forma en que yo le voy a aplicar calor a los alimentos. No existe un método por excelencia, pues la mayoría de personas va a preferir que las verduras al vapor van a ser las más saludables. Sin embargo, todo va a depender pues de la forma en que yo me quiera consumir los alimentos. La idea es tener variedad, pues como les decía, en cualquiera de estas presentaciones, sea asada, al vapor, baño María, horneado, si quiero consumir verduras a la parrilla o en estofado. Lo que hay que tener en cuenta al momento de la cocción es evitar que se le adicione componentes a los alimentos que serían componentes que lo van a dañar, en especial cuando se fritan o se queman, cuando se está sobrecocinando, se comienzan a perder ciertos nutrientes. Una de las preguntas que más está en controversia hoy en día es si se puede consumir o no las verduras crudas. Pues se habla en especial para las personas inmunosuprimidas porque hay mayor riesgo, así como se le bajan las defensas, se pueden contaminar, se pueden enfermar por muchas cosas en el medio ambiente. Dentro de esas están los alimentos. Se aumenta el riesgo de que una persona contraiga una enfermedad o una infección transmitida por un alimento. Es la mayor preocupación de las personas cuando van a consumir frutas y verduras. Anteriormente lo que se decía es que se tenía que lavar el alimento, desinfectar y posteriormente cocinar. Hoy en día ya no es tan necesario cocinar, pues se cocina en los casos que las personas deseen consumir el alimento en ciertas preparaciones, pero no es una camisa de fuerza y es totalmente seguro siguiendo ciertos pasos que más adelante les voy a explicar. ¿Qué pasa con las verduras cuando se cocina? Lo que decía ahorita Lina, hay unas vitaminas que se van a dañar muy fácil por el calor o cuando se sobrecocinan o se sobrecuecen. Dependiendo también del tipo de método se van a perder estas vitaminas. La idea de consumir también frutas, verduras es que aumenten la variedad en las preparaciones y que no todos sean verduras cocidas. Entonces, al consumir también verduras crudas, se está disminuyendo la restricción de las preparaciones, porque si hay gente que le gusta consumir verduras con sal, un poquito de sal y un poquito de limón, pues lo puede hacer siempre y cuando haya una buena manipulación de los alimentos. Al cocinarlos también se está perdiendo esa capacidad de las frutas y las verduras de ayudarnos a crecer mucho más la microbiota, o sea, los microorganismos buenos que nosotros tenemos en el intestino y que nos van a ayudar a defendernos de ciertas enfermedades y evitar de que ciertas bacterias negativas ingresan a nuestro cuerpo. En conclusión, ¿se puede cocinar? Sí, no es camisa de fuerza, pero tampoco hay que sobrecocinar porque entonces estaría perdiendo en especial esas vitaminas que tenemos aquí, la vitamina E, la vitamina C, la B1 que es la tiamina, la vitamina B6 que es la piridoxina y la vitamina B9 que es el ácido fólico. Cada una de ellas nos van a ayudar en muchas funciones de nuestro cuerpo, en especial en la reparación de tejidos, para tener unas buenas bases, para tener una buena recuperación cuando estemos en el proceso de recuperación de las células. Bueno, entrando un poco más a la práctica, ¿cómo debemos de manipular las frutas y las verduras? Lo que les decía, no es necesario ni es camisa de fuerza cocinarlas. De hecho, se recomienda más consumirlas crudas que cocidas. Si yo tengo un alimento, digamos una papa, que normalmente si la compro a granel es una papa que viene con tierra, va a traer un mugre visible que es la tierra y se va a retirar con agua y con un cepillo. Se lavan hasta que no quede tierra. Eso es lavar, retirar el mugre que yo veo. Ya sigue la siguiente parte, que es retirar lo que yo no logro ver, que son los microorganismos o las bacterias que no son visibles.
Se pueden desinfectar con muchas cosas, existe límpido, vinagre, amonio cuaternario. Sin embargo, son químicos, hay químicos que van a contaminar el alimento. Si las personas no lo saben manipular, pues se recomienda que se haga con vinagre. Es totalmente seguro, se puede hacer, se puede utilizar el vinagre, se puede dejar el alimento en vinagre de 5 a 10 minutos sin problema, no hay riesgo de contaminación y es por excelencia, pues casi todo mundo lo tiene en la casa. Cualquier tipo de vinagre que nosotros tengamos lo podemos utilizar para la desinfección de las frutas y las verduras. Bueno, hay algo que se llama la contaminación cruzada. Hablando de los alimentos, la contaminación cruzada es cuando yo tengo un alimento que puede no tener bacterias y entra en contacto con otro que no va a ser sometido a calor o que ya fue sometido y está listo para el consumo y se va a contaminar, se le van a pegar las bacterias. Hay diferentes formas en que, digamos, un alimento se puede contaminar. Una de ellas es no lavarse las manos. Si yo voy al baño y no me lavo las manos, o vengo de la calle y comienzo a cocinar sin hacerme una buena higiene, entonces ahí que estoy pegando todos los microorganismos que recogí durante todo el día o mientras estuve en la calle, y esos microorganismos que le paso a los alimentos se van a ser posteriormente consumidos. Cuando hay utensilios o superficies sucias, como ven en la imagen, pues hay un pollo que está crudo y un tomate. Pues si el tomate está listo para consumirlo y estoy procesando un pollo, pues el pollo puede estar contaminado, pero posteriormente se va a cocinar. En cambio, el tomate me lo voy a consumir tal cual. Entonces, en esos casos, la tabla está sucia, el cuchillo está sucio, entonces el tomate queda sucio y eso es lo que yo me voy a consumir. Otra forma es cuando hay insectos y roedores, entonces una mosca o donde hay plagas que pasan los animales y se pegan en los alimentos o en los almacenes donde hay roedores, entonces fácilmente se pueden hacer deposiciones, se pueden orinar en los enlatados, en algunos alimentos. Ahí se realiza una contaminación cruzada. Cuando hay contacto de productos crudos con los cocidos y cuando los almaceno, digamos, en la nevera y no los tapo, entonces puedo tener algo preparado, unas verduras, incluso que no van a ser sometidas a calentarse, les cae cualquier alimento, cualquier cosa dentro de la misma nevera que no esté cerrada y posteriormente se puede contaminar. Bueno, la FDA nos recomienda ciertos pasos, nos dan unos tips para disminuir esta cantidad de errores que se pueden cometer por la contaminación cruzada. Número 1, limpiar. ¿Limpiar qué? Limpiar definitivamente todo. Limpiarnos las manos antes de comer, cuando vayamos a cocinar y después de ir al baño o hacer cualquier clase de actividad que nosotros sepamos que las manos nos van a quedar sucias. Incluso es algo que debemos de hacer al llegar de la calle en la casa, nos debemos de lavar definitivamente las manos. Lavar bien las frutas y las verduras, ya sabemos que hay que lavarlos con agua, un cepillito y desinfectarlas con vinagre. Si las personas saben utilizar límpido, hipoclorito o encuentran un desinfectante de frutas y verduras, lo hacen. De lo contrario, vinagre para evitar una contaminación de los alimentos por intoxicación, pues que se pase parte de estos químicos al alimento. Lo que sí se puede utilizar para limpiar, desinfectar utensilios, cucharas, mesones, ahí sí se puede utilizar otro tipo de químicos que no se van a contaminar. Entonces un plato lo puedes desinfectar con límpido, lo debe lavar con agua y jabón, posteriormente se desinfecta y de esta manera se evita que los utensilios o los mesones queden contaminados o con alguna bacteria. Limpiar con frecuencia los mesones, los lugares donde voy a consumir los alimentos, donde los almaceno y donde también los voy a procesar. Eso incluye un aseo constante de la nevera y el lugar donde se van a consumir los alimentos.
Hay personas que consumen o compran alimentos enlatados, frutas, verduras enlatadas o empacadas, por ejemplo las uvas. Hay uvas que vienen en bolsas. Lo ideal es que debemos de desinfectar y lavar muy bien estas bolsas antes de utilizarlas o antes de ser destapadas. Otra recomendación es separar. ¿Separar qué? Separar todo. Debemos de separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos, en especial cuando nosotros vamos a hacer en el mercado, usualmente uno compra y mete todo en la canasta. Lo ideal es que, digamos, un ejemplo, las carnes las mete en una bolsa, las verduras las mete aparte, porque las carnes pueden sacar sangre, líquidos, se pueden descongelar y le pueden caer a las frutas y las verduras, y si yo simplemente lavo o no proceso bien las verduras y me las consumo tal cual, pues hay posibilidades de que esa fruta, esas verduras, que por medio de ellas yo me vaya a enfermar. Cubrir muy bien con tapas, bolsas, papel chicle o vinipel, lo que tengan en casa, los alimentos cuando cuando ya estén preparados, las frutas y las verduras, porque de esa manera se puede evitar que les caigan sustancias o otros alimentos que se puedan dañar, o también evitar de que animales, incluso insectos, se le paren a los alimentos. Ojalá cuando se cocine no se junten las verduras cocidas con las crudas, porque también se puede generar una contaminación cruzada. Bueno, una pregunta que nos hacen mucho es, ¿debemos o no consumir jugos? Pues realmente nosotros no lo recomendamos estar consumiendo jugos, porque al procesar una fruta, sea por el mismo procesador, sea la misma pulpa, sea por una licuadora, y aún así, sin añadirle azúcar, pierde muchas de sus propiedades cuando se procesa el alimento. Incluso hay personas que quitan las cáscaras para, antes de licuarlo, quitan las cáscaras para poderlo licuar. Y en las cáscaras hay alimentos que tienen muchas propiedades que se pueden ser aprovechadas, pero se están desaprovechando porque se licuaron. Y lo mismo al pasar al colador. Entonces, cuando yo paso un alimento, una fruta, que la licúo, la paso por el sedazo o la paso por el colador, en el colador se quedan muchos de los nutrientes que se están desaprovechando. Entonces lo ideal es consumirla más bien la fruta entera. Si yo estoy consumiendo, digamos, en los refrigerios un jugo y unas galletas, pues lo ideal es consumir unas galletas, en vez del jugo me consumo la fruta, y si pues tengo sed, lo ideal es consumir agua o un agua aromática, un agua de limón, pues sin necesidad de echarle azúcar o algo para endulzarlo. Eso es lo que se recomienda, pues no se recomienda el consumo de jugos, y en vez del jugo se recomienda directamente la fruta o la verdura, porque también se hacen jugos de ciertas verduras. ¿Qué tips debo de tener para la compra de frutas y verduras? Pues principalmente se debe de consumir en la casa. Hay que evitar el consumo de alimentos en las calles, en especial de las barras de ensaladas, porque en las barras de ensaladas son lugares que van a ser muy concurridos, muy manipulados por las personas, entonces pueden haber la posibilidad de que haya una contaminación en esos lugares. Entonces, en medio de lo posible, consumir los alimentos en la casa. Ojalá compremos los alimentos frescos. Si yo sé que en la tienda donde yo compro las frutas y las verduras, los abastecen, o el señor lleva las frutas y las verduras los martes y sábados, entonces procurar comprarlas los martes y los sábados o al día siguiente, porque sé que en esos momentos van a haber frutas frescas. También comprar las frutas de temporada, que son las que van a estar más económicas, va a haber mayor acceso. Evitar también, si voy a comprar frutas o los alimentos que tengan hongos o que estén muy maduros, porque se pueden comenzar a descomponer en la casa. Hay que tener mucho cuidado con los alimentos que tienen hongos, digamos el plátano,
porque hay personas que le quitan un pedacito al plátano y se comen el resto del plátano. Cuando yo tengo un plátano con hongos es porque ya todo el plátano está invadido, solo que en esa partecita se hizo visible. Lo ideal es que realmente se consuman sin ese tipo de características, que no estén muy maduros porque ya se pueden comenzar un estado de descomposición, ni que tengan hongos porque ya están en un estado, ya están deteriorados. Si voy a comprar los alimentos o las frutas que estén empacadas o enlatadas, ojalá no estén las latas abollonadas, golpeadas, sucias, oxidadas y que tengan mala fecha de vencimiento. La idea es evitarlos. Igual que si hay verduras que están empacadas, que tienen paquetes o las uvas, las frutas también, ver muy bien que el empaque esté íntegro, no esté roto, no esté sucio, no esté chorreado, porque probablemente este alimento ya esté alterado. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿se debe consumir una fruta en específico? No, realmente no, porque las personas suelen consumir alimentos rojos, suelen consumir uvas, moras, jugos que tienen tomate, que porque son de color rojo y me pueden ayudar con la sangre, con el hierro. Definitivamente no es lo ideal porque cada nutriente, cada fruta, cada verdura tiene un nutriente diferente, entonces, y voy a necesitarlos todos. Entonces, la idea es consumir un poquito de cada uno en las cantidades pues, que nos recomiendan, para que así tengamos beneficios de todas las frutas, de todas las verduras. Como todos tenemos gustos, alergias o intolerancias, entonces lo ideal es evitar esos alimentos que no me gustan. Si a mí no me gusta la cebolla, pues no voy a consumir la cebolla. Si yo tengo alergia a la piña, pues no me consumo la piña, pero en medio de lo posible consumir los que sí puedo consumir, porque realmente la idea es consumir un poquito de todo, consumir de todos los nutrientes. La variedad en las preparaciones, entonces no solamente van a ser cocidas, también pueden ser verduras crudas, con una buena manipulación es totalmente seguro. Y pues una de las dudas que ayer me preguntaron fue si realmente una persona debe consumir solo fruta y verdura, y la respuesta es no. Debe incluir frutas y verduras, pero también debe consumir carne, arroz, papa, yuca, todos los grupos de alimentos a medida que la persona lo tolere. Y pues las frutas y las verduras también deben de estar incluidas porque tienen bastantes nutrientes que nos pueden ayudar. Entonces Lina les va a dar unos consejos, unas recomendaciones finales en cuanto al consumo de frutas y verduras. Gracias, Luis. Esta es una recomendación final. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Investigación del Cáncer, del cual les hablaba al principio de la presentación, recomienda un consumo de 400 gramos al día entre frutas y vegetales, pero esa es una recomendación que está ahí escrita y muchos pacientes se quedan como, bueno, ¿y cuántos son 400 gramos? Pueden ser 4 porciones de 100, pueden ser 5 porciones de 80 gramos, entonces nosotros quisimos traducirlo de una manera práctica para ustedes, para que lo puedan llevar a cabo. Estamos hablando con pacientes oncológicos, con pacientes que tienen una alta demanda, una alta necesidad de vitaminas, de antioxidantes, y como decía Luis Fernando, tiene que haber un equilibrio entre todos los nutrientes. No podemos vivir solo de vitaminas y minerales y fibra, necesitamos proteínas, carbohidratos, necesitamos ácidos grasos, que serán objeto de otras charlas, pero apliquemos todo lo que hablamos en las porciones diarias. Entonces, ¿cómo traducir esos 400 gramos? Hablamos de que esos 400 gramos se pueden traducir en 3 porciones de fruta al día, que se pueden distribuir de la siguiente manera. Puede haber una porción de fruta acompañando el tiempo de desayuno, y puede haber fruta en los tiempos intermedios. Como Luis les decía, muchas personas prefieren hacerla en jugo, pero nos perdemos de toda esa propiedad de antioxidantes y fibra, entonces lo mejor es que esté en su forma natural, así en esos refrigerios incluyamos otros alimentos, como por ejemplo una fruta con una porción de frutos secos. Ahí tendríamos 3 porciones, y si observan la imagen no es caprichosa, colocamos 3 frutas diferentes, de colores diferentes, porque
Por los colores también podemos ubicar nutrientes, los carotenoides o la vitamina A está más ubicada en esas frutas que son naranjas o amarillas, el ácido fólico en aquellas verdes. Entonces no fue capricho colocar diferentes colores porque afianzo lo que decía mi compañero. No nos podemos ir por un solo color. La mayoría de pacientes con enfermedades hematológicas, las leucemias, solo quieren rojos. Entonces se concentran en las uvas Isabela, se concentran en las frambuesas, en vegetales, en remolacha, y pareciera que no existiera nada más para ellos. Entonces la idea es que haya combinaciones de colores porque así mismo vamos a tener diferentes nutrientes. Y aparte de esas 3 porciones de fruta, para cumplir la regla de esos 400 gramos o la regla de los 5, incluyamos 2 porciones de vegetales abundantes y variadas al día. Hablamos de que es esencial que haya vegetales acompañando el tiempo de almuerzo y también acompañando el tiempo de la cena. Muchos pacientes solo comen, los pocos que comen de una manera regular y constante lo hacen solo en uno de los tiempos de comida. Pero para nosotros como nutricionistas es importante que sepan que necesitamos más. Entonces podemos incluir, por ejemplo, en uno de los tiempos de comida una ensalada con vegetales crudos y en el otro tiempo de comida unos vegetales al vapor, pero siempre tienen que haber 2 de vegetales abundantes y variados y por lo menos 3 porciones de fruta que las pueden distribuir como se los recomendamos, acompañando el desayuno y en tiempos intermedios. Queremos agradecerles por este tiempo, a los pacientes que se conectaron, que están viendo. Realmente, como decíamos, la alimentación es controversial, es amplia, pero queríamos dejarles unas ideas muy fundamentales y que se pudieran ir haciendo una radiografía mientras pasábamos esta charla, evaluando en realidad qué tanta variedad están incluyendo, qué tan importantes son las frutas y los vegetales, sobre todo aquellos pacientes que están cursando en esta enfermedad. A continuación, después de agradecerles, estamos atentos. Si hay alguna pregunta o inquietud, la podemos resolver. Una presentación demasiado interesante. Hemos aprendido mucho sobre el tema. Muchas gracias a ustedes. Esta de información tan completa que nos permite empezar a pensar un poco más en los beneficios que nosotros podemos hacer a través de la alimentación, no solamente porque estemos enfrentados a una situación de salud, sino porque empezamos a hacer un pensamiento realmente en cómo ganar, cómo tener una inteligencia mayor en la educación que nosotros hacemos a nuestra alimentación. Nos han hecho unas preguntas acá, hay una muy importante, dice así: si bien las recomendaciones son para cáncer tipo gastrointestinal, para los otros tipos de cáncer como tiroides, seno, etcétera, ¿hay algún tipo especial de recomendaciones en la parte de frutas y verduras? Les cedo la palabra. Pues realmente las recomendaciones que nosotros estamos dando es en general, incluso para las personas que están sanas, también les pueden hacer provecho en la prevención. Entonces, son totalmente las mismas. Hay una fuerte influencia de las frutas y verduras en los tipos de cáncer gastrointestinal, desde la boca, en la vía aérea. Sin embargo, pues también puede tener cierta medida influencia en otros tipos de cáncer. Hay unos, como decía Lina, hay unos factores que van a ser influenciables, unos sí y otros no. Dentro de los que son influenciables está la alimentación. Entonces, las recomendaciones que nosotros estamos dando realmente aplica para todos y para todo tipo de cáncer. Entonces, lo ideal es mantener ese hábito y esos consumos de alimentos adecuados. Digamos que, como lo dice Luis Fernando, todos los cánceres están cubiertos y en todos necesitamos esta ingesta de frutas y vegetales, pero hacíamos un especial énfasis como en el tracto digestivo porque es un valor agregado. O sea, si bien es cierto que el consumo de frutas y vegetales en estas proporciones va a beneficiar a cualquier paciente oncológico, a aquellos que tienen localizaciones tumorales en el tracto gastrointestinal van a ver aún más beneficiados, y hay estudios que muestran que la dieta y el estilo de vida influencian más su desarrollo que en otros tipos de cánceres. Por eso tratamos de hablar específicamente en que la dieta
podría ser un 50% del desarrollo de enfermedades en el tracto digestivo, pero no estamos excluyendo que el consumo de frutas y vegetales los beneficia a todos. Gracias, doctora Lina, por tan excelente respuesta y también al doctor Luis Fernando. Nos preguntan que si el tiempo de cocción de los alimentos podría ser de qué cantidad de tiempo para que no se pierdan los nutrientes de los diferentes alimentos. Bueno, idealmente, dependiendo del tipo de cocción y de lo que yo quiera con los alimentos. Si yo voy a hacer un escalfado, entonces hay gente que pasa los alimentos rápidamente por agua caliente, como para preservar sus colores, y puede ser 1 o 2 minutos, pero si yo quiero, digamos, hacer un ejemplo, un salteado, entonces el tiempo de cocción va a ser un poco más largo, pues para no perder el tipo de nutrientes en la cocción, pues lo ideal es consumirlos crudos en vez de cocidos. Lo que pasa cuando uno está consumiendo las verduras y las somete a temperatura, se van a perder en gran parte este tipo de nutrientes. Y va a depender de nutrientes, porque la vitamina C es una muy termosensible, entonces cualquier cosita de calor se van a comenzar a deteriorar. Entonces, para preservar esos tipos de nutrientes, pues lo ideal es no cocinarlos, consumirlos crudos. Sin embargo, por variedad, se puede consumir también de diferentes maneras cocidos. Un tiempo mínimo de cocción, yo siempre le recomiendo eso a los pacientes en consulta, el tiempo mínimo para lograr la consistencia. Sabemos, por ejemplo, que la zanahoria puede ser un poco más dura, o la uyama, de pronto ellos requieran unos minutos más, pero realmente debemos buscar el tiempo mínimo para lograr ese dente, esa crocancia que queremos con los vegetales sin ir a alterar demasiado las propiedades nutricionales. Y como Luis Fernando está diciendo, si complementamos, o sea, si consumimos vegetales crudos, podemos incluir variedad con los cocidos, pero el hecho de haberle aplicado una cocción a una porción, pues no va a implicar que perdí nutrientes si los otros días vengo consumiendo crudos. Por eso es importante que haya variedad. Muy valioso el aporte, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tan saludable es el consumo de las sopas o las cremas? Buena pregunta. Buena pregunta. Es una pregunta controversial y digamos que muchas veces se hacen comentarios en las consultas y se salen del consultorio y se generaliza la información a la población. Entonces, por ejemplo, del consultorio del pediatra se sale la indicación de no sopas, pero hay que mirar un poco el contexto de esa indicación, porque a un niño tal vez no se le recomienda tomar tanta sopa porque su capacidad gástrica es pequeña, porque se llenan fácilmente, porque muchas sopas están llenas de almidones, entonces no hay que satanizar los alimentos, sino entender el contexto por el cual se da una indicación y que cada paciente es un mundo diferente. Las sopas en sí no son malas, hacen parte de nuestra cultura. O sea, estamos en un país de una diversidad alimentaria muy grande, donde desde el Pacífico hasta el Amazonas, desde la costa hasta el Amazonas, tenemos diferentes tipos de sopas. Entonces, el gran problema que podría representar, dependiendo de cada cuadro, es que muchas veces se combinan muchos carbohidratos, ¿sí? Y pueden representar cargas calóricas muy altas para algunos pacientes que, por ejemplo, están con sobrepeso o obesidad. En algunos casos, las sopas, por ejemplo, de verduras, que mucha gente defiende las sopas de verduras, como Luis Fernando nos explicaba, las vitaminas son hidrosolubles y termosensibles, se van en el agua. Entonces, si tenemos vegetales entre esa sopa, entre más tiempo pasen ahí, más se van a alterar y más fácil se van a perder las propiedades nutricionales. Entonces, muchos pacientes piensan que por tomarse la sopa reemplazaron esa ingesta de vegetales que nosotros estamos recomendando. Asimismo, el paciente oncológico que está con náuseas y con vómito en una quimioterapia, cuando consume sopas, se llena fácil, no está obteniendo los nutrientes que necesitamos que coman la proteína, muchos se sacian con solo la sopa y no cumplieron con el aporte de nutrientes y vomitan mucho más fácil. Entonces, no son malas si las sabemos preparar, si dejamos, por ejemplo, el tiempo mínimo de cocción de los vegetales, si no combinamos tantos carbohidratos ni les echamos tantas sustancias artificiales como hoy en día hay para las sopas, que le echan
caldos de gallina, etcétera, sino que de una manera natural se pueden preparar. Muchas veces, por ejemplo, si es una crema que trae incluida la proteína y que los vegetales tuvieron un tiempo mínimo de cocción, es algo que un paciente prefiere. Un paciente que tenga llagas o ulceraciones por una quimioterapia, pues se va a tomar mucho más fácil una crema que masticar un plato de carne. Entonces, no son malas, hay que saber contextualizar cada caso, y si la sabemos preparar de una manera adecuada, puede llegar a ser un alimento nutritivo y específico para el paciente que lo necesita. Entonces, Luis, ver si quieres. Bueno, para adicionar, pues, más que resaltar también el valor nutritivo de la sopa, porque está el tema de que las personas dicen, no me comí el seco, dejé la carne, la ensalada, el arroz, pero me tomé la sopa. Recordemos que la sopa, el aporte nutricional, uno, por la cocción se va a ver sacrificada ciertas vitaminas, y dos, pues dependiendo de lo que lleve, va a llevar ese aporte nutricional. Entonces, si yo la sopa la hice de pastas y un poquito de verduritas, no va a ser tan nutritiva, a diferencia de que si le echo, no sé, le hago verduras, un poquito de leche y le licuo una proteína, puede ser pollo. Entonces, ese es el valor y la diferencia en el aporte nutricional de una sopa. Sin embargo, pues dependiendo de lo que lleve la sopa, usualmente se recomienda que tengan mayor consumo del seco, pero también se puede consumir la sopa dependiendo de lo que lleve y si no me va a sacrificar el resto de los nutrientes. Muchas gracias por dar la claridad referente a un tema que definitivamente genera muchas percepciones y que creo que de una forma muy sencilla nos han dado claridad. Ha sido un tema suficientemente nutrido. La información creo que nos ha quedado clara porque fueron muy gráficos en la manera de hacer la presentación, y más allá de darnos todo un listado de qué sí se puede comer y qué no se puede comer, nos contaron más bien cuáles son esos beneficios de esos nutrientes, cómo hacer para que esos beneficios estén dentro de nuestro organismo y cómo nos van a beneficiar. Quiero darles las gracias a ustedes también como participantes por haberse conectado a esta presentación que realizamos cada miércoles a las 11 de la mañana. Los invito para que se sigan uniendo, diversifiquen esta información, hagan la parte de su diario vivir y no crean que es solamente pensando en el paciente oncológico. El oncológico es nuestra razón de ser, pero el beneficio es para toda la familia. Una vez más, agradecemos la oportunidad de entrar a sus hogares y de contar también con su compañía. Gracias por haber hecho parte de esta presentación. Un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.